Buenas, vamos al lío porque tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, pero precisamente vamos a empezar ya con una. Se han filtrado los videojuegos de PlayStation Plus, nivel extra y nivel premium, pero como no son todos voy a esperar al vídeo de mañana en este caso para dar pues todos los datos oficiales, ya que no se han puesto absolutamente todos los videojuegos que van a llegar. Uno de ellos sí puedo deciros que es Resident Evil Village, un título que recientemente también se ha anunciado para su llegada al Game Pass y que por cierto en Xbox ya ha implementado el sistema Play Anywhere. Ya aparece o figura que se puede jugar tanto desde consola como desde el PC, si lo tenéis en propiedad o mediante este servicio. En cualquiera de los dos casos os digo que tanto Game Pass como PlayStation Plus son servicios de suscripción muy interesantes si ahora mismo pues tenéis o buscáis un fondo de catálogo de juegos a los que jugar. Yo os invito a que os paséis por la descripción de este mismo vídeo, tenéis ahí el enlace a Eneba y podéis conseguir ambas suscripciones muy baratitas. Game Pass si tiene suscripciones directas, con PlayStation Plus sobre todo os recomiendo que si os interesa compréis tarjetas prepago. Una tarjeta de 50 euros a lo mejor te sale a 40, una tarjeta de 100 a lo mejor te sale a 80. Lo dicho, buscad bien a través del enlace de la descripción porque se pueden encontrar auténticos chollos. Pero como digo, todo eso ya lo veremos mañana con los videojuegos que se han anunciado, filtrado y ese tipo de cosas, ya que son muchos y algunos de ellos bastante potentes. Pero en fin, vamos a hablar de componentes, vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado de los videojuegos, lo cual creo que tiene inquieto a mucha gente, y los que no estéis inquietos, desde luego sois felices en la ignorancia, porque el mercado que está por venirse es altamente preocupante. Por un lado, ya sabéis que los componentes están subiendo y se están disparando a unos niveles exponenciales. Más adelante en este mismo vídeo voy a dar nuevos datos acerca del asunto. La cuestión es que esto por supuesto también afecta al mercado de las videoconsolas. Y sobre esto le han preguntado al presidente de Nintendo, el cual pues ha hablado un poco sobre la volatilidad del mercado, sobre el tema de los aranceles, cómo puede haber afectado un poco toda esta crisis de última hora y sobre todo qué es lo que va a pasar con la propia Nintendo, la cual de momento no ha subido el precio de su plataforma, pero no es algo que hayan descartado en ningún momento tampoco. La cuestión es que ellos dicen que han hecho pues un buen acopio de lo que son los materiales, de lo que son los componentes para, digamos, estos primeros compases de la generación que llevan, y en este caso pues ya sabéis que los datos que manejamos son de unas 20 millones de consolas fabricadas, al menos de lanzamiento. Ojo, porque por supuesto después de que la Nintendo Switch 2 llegase al mercado, entiendo que Nintendo pues ha hecho acopio de muchos más dispositivos y por supuesto de muchos más componentes. Es decir, que puede que Nintendo fácilmente tenga previsión para 2 o 3 años sin tener necesidad de subir los precios. Pero lo que ha dicho el presidente de Nintendo es que todo esto lo van a seguir monitorizando y que de momento no hay un impacto inmediato en los ingresos. Y cuando un ejecutivo te dice este tipo de cosas es básicamente que cuando noten que el bolsillo les está llenando menos, pues ojo, porque aquí sí que podría haber una subida. Y por favor, antes de que alguien me llame alarmista, vengo avisando de esto desde hace tiempo, ¿vale? Pensaba que la crisis no iba a ser tan grande como la que estamos viviendo, pero sí que hablé de una crisis en la industria del videojuego, tanto lo que está pasando con los propios videojuegos como lo que está pasando con el mundo de las videoconsolas. Y obviamente veremos a ver qué tan afectado se ve el mundo del PC, porque con estos precios de los que estamos hablando la cosa no pinta bien para el usuario promedio. Pero bueno, ahora hablamos un poco de ese asunto, ya que precisamente como estamos hablando de Nintendo, quiero matizar un asunto que se está comentando mucho en redes sociales: esta gráfica. Esta gráfica la ha compartido un reputado, en este caso analista de la industria, y nos enseña cómo Nintendo pues está cayendo en la bolsa progresivamente. Dice que esto se debe principalmente al impacto de la subida de precio de los componentes y a que Nintendo pues no ha tenido de momento ese gran hit de ventas con la Nintendo Switch 2. Me refiero a un título propio y específico de la videoconsola, ese típico videojuego que te vende 10 millones de copias, algo con lo cual no estoy del todo de acuerdo, porque al fin y al cabo está el Pokémon por ahí, pero bueno, eso repito que es el análisis de esta persona y lo pone como ejemplo de por qué Nintendo está teniendo una pequeña caída en bolsa. Y a ver, os digo una cosa también sobre este asunto, ya que veo que mucha gente lo está comentando y alarmando a través de las redes sociales.
trampas al solitario yo también sé hacer, y lo que he visto aquí con Nintendo, la verdad que no tiene ninguna clase de sentido ponerlo como una alarma. Principalmente porque debajo os voy a dejar esta otra gráfica. Me he metido en la bolsa y he visto el valor de las acciones de Nintendo, pero no he hecho como esta persona, lo he puesto a 5 años vista para ver cómo ha sido la evolución y progresión del valor bursátil que tiene la compañía. Y bueno, ¿sabéis qué? Ahora mismo Nintendo tiene más valor en bolsa que cuando se anunció la Nintendo Switch 2 el 17 de enero del año pasado puede ser. Era un poco más o menos por estas fechas, aproximadamente, más o menos a esta altura del año. El valor bursátil es incluso un poco superior a ese. Por entonces valía pues aproximadamente unos 9.200 yenes, según me pone aquí, lo que es el valor monetario en Japón. Y ahora pues está por encima de los 10.200. Así que no sé qué película me están contando algunos, porque entiéndase que obviamente cuando Nintendo saca su nueva videoconsola va a haber un repunte de las acciones, va a haber mucho accionista que va a querer precisamente meter dinero en la compañía porque ven que va a ganar un valor muy importante durante los siguientes meses, claro. Ahora la cosa se ha apagado un poco, ahora de momento no hay lanzamientos importantes en el corto plazo, entiendo que esto es a lo que se refiere el analista, no tanto que no hayan salido videojuegos importantes, y bueno, pues entiéndase que ahora el dinero pues está un poco congelado. Momento en el que te anuncian un Mario 3D, momento en el que te anuncian un Zelda, momento en el que llegue el estreno de la película y todo ese tipo de cosas, pues esto obviamente va a repuntar, pero es que lo dicho, esto hay que mirarlo en un plazo un poco más amplio que simplemente los 2 o 3 últimos meses. Por supuesto hay que tenerlo también en cuenta, pero es que digamos que el valor que ha tenido Nintendo durante mediado el año pasado no es el normal. Incido, no todos los años vas a sacar una nueva videoconsola al mercado, ¿vale? Ahora mismo Nintendo tiene como el triple de valor que cuando, por ejemplo, se lanzó Animal Crossing. Y estamos hablando aquí muy rápidamente de ese asunto. Es verdad que Nintendo cambia un poco su rollo en bolsa, pero en fin, que no es excesivamente preocupante ni lo que se está diciendo por ahí, ni mucho menos. De momento las cosas van incluso mejor de lo que muchos podían esperar. Pero en fin, lo hablaremos más adelante, seguimos con más detalles. Pero recapitulando y volviendo un poco al tema de los componentes, esto sobre todo va para aquellos que os queréis armar un PC o para aquellos que lo tenéis armado pero tenéis que cambiar alguna clase de pieza, que vayáis haciendo de tripas corazón. ¿Por qué? Pues mirad, ya sabéis que hace poco lo que hemos tenido es una fuerte subida de la memoria RAM, también se han visto implicados los discos SSD, estos en menor medida, cabe decirlo, todavía se pueden conseguir a muy buenos precios, pero digamos que la cosa no pinta a que en el medio plazo se vayan a recuperar los precios anteriores, me refiero, que yo creo que de aquí a final de año casi que mejor si veis alguna oferta o algún chollo lo vayáis pillando, porque posiblemente hasta 2027 no tengamos buenas noticias en ese apartado. Pero la cosa es que no todo se va a quedar en la memoria por lo visto, ya que las últimas horas son varios los informes que nos hablan de nuevas subidas de precio, pero en otros componentes completamente distintos. Hace poco hablamos de la CPU y ahora también se dice que los disipadores van a tener una fuerte subida de precio. ¿Qué está habiendo? Pues falta de componentes en ciertos países y eso ya sabéis que al final se acaba extendiendo a todo el mundo. Y bueno, pues también se habla de la fuente de alimentación. Esto ya es lo que nos faltaba. ¿Cuánto va a costar armarse un PC medianamente decente? Normalmente pues solemos hablar de los 1.200 o los 1.500 dólares, euros, pero ahora podríamos estar hablando de precios que pues aumenten en unos 400 fácilmente. Es un poco la estimación que hacen muchos creadores de contenido, también muchos analistas de la industria, que básicamente el precio promedio que te puede costar armarte un PC a día de hoy, pues son eso, como unos 400 euros añadidos. Pero esto es una aproximación, como digo, de un promedio de lo que suele pedir la gente. Las cosas no pintan nada bien y por supuesto en el futuro inmediato no parece que vayan a mejorar. Ojalá que sí. En fin, voy a intentar dejar de deprimiros un rato. Vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar también un poco más de situación de industria, porque GTA 6 sí que es cierto que es un videojuego que lo está cambiando absolutamente todo sin haber salido. Recientemente comentábamos que había por ahí un informe
donde se decía que el calendario de PlayStation estaba completamente supeditado a pues la fecha de GTA 6, que al fin y al cabo para ellos, como también seguramente para Xbox, sea el videojuego más importante. Al final GTA 6 es un videojuego que te vende videoconsolas, que te atrae usuarios, sobre todo venidos del mundo del PC, los cuales no tendrán este videojuego de lanzamiento. Y claro, pues ahí es un poco en torno a lo que van a hacer girar los videojuegos también propios que vayan a lanzar en un momento determinado. Nadie quiere acercarse a GTA 6. Esto los directivos de Xbox ya lo dejaron caer durante el año pasado, que obviamente iban a tener mucho cuidado con ese asunto. Un videojuego que de hecho corre ese peligro, o digamos que tiene que tener mucho cuidado, es Marvel's Wolverine. Lo que se comenta en las últimas horas acerca de este videojuego es que está terminado. Que el videojuego está listo, que el videojuego ya, lo que son sus niveles, lo que es su contenido y todo eso, eso ya está acabado. Y parece que encima desde hace ya relativo tiempo. Ahora obviamente pues están en esas fases de corrección de errores, de optimización para que el videojuego vaya fluido, para que funcione bien en PlayStation 5 cuando se lance y un largo etcétera de cosas más allá de campañas publicitarias y todo lo que se deba. Pero claro, todo al final está pues en torno a GTA 6. La fecha de este videojuego va a cambiar radicalmente en función de si GTA 6 se mantiene en noviembre o si se retrasa el siguiente año, una posibilidad que se ha abierto hace muy poco y de la cual por cierto venía el informe que hemos comentado hace unos instantes. Como tal, lo que se comenta es que Sony PlayStation estaría, pues digamos, en un calendario un poco más conservador si no estuviera GTA 6. ¿Conservador en qué sentido? En que Marvel's Wolverine sería un videojuego que podría lanzar pues en el mes de noviembre, la primera semana, aproximadamente una fecha muy similar a la que tuvo tanto Death Stranding como God of War Ragnarok. Sony se ha movido por esas fechas previamente y son videojuegos a los que, en cierto modo a nivel comercial, no les ha ido nada mal. Quizá el de Kojima pues un poco sí. Pero bueno, al cabo del tiempo parece que el videojuego ha dado para una segunda parte, entiendo que vendería. Lo cual me lleva a lo siguiente. Obviamente si sale GTA no vas a establecer ahí este videojuego por mucho que sea un mítico personaje de la Marvel e incluso apoyándote también en el lanzamiento de la nueva película de los Vengadores, donde este personaje de hecho puede que tenga un peso también importante, ¿no? Claro, al final ese marketing también hace un poco de fluctuación. Y claro, pues a la vez también tienes que tener cuidado porque por mucho marketing que le pongas a un videojuego, GTA lo va a superar. GTA está por encima del bien y del mal. En ese sentido no hay nada que hacer. Contra dicho videojuego es que no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, si GTA se mantiene, posiblemente veremos antes el Wolverine. Sería pues un videojuego posiblemente de principios de octubre, os voy a decir, porque también son fechas donde PlayStation se siente relativamente cómoda. Ahí lanzaron Ghost of Yotei, el cual ha vendido millones de copias y está siendo un éxito. No voy a decir septiembre porque o lo lanzas muy al principio o ya te chocas con el FIFA a final de mes. Ahí ya la cosa se vuelve un poco más complicada y esto ya es especulación mía, ¿vale? Esto no es ni filtración ni nada, esto ya es una divagación personal que yo hago en función de si GTA mantiene el tipo. ¿Que no lo hace? Pues posiblemente se den un poco más de tiempo para optimizar el videojuego y que salga más redondo que todos sus títulos anteriores. Donde sí que parece que han ido muy bien las cosas es precisamente con este videojuego, Hytale, un título que ya sabéis que nos recuerda por motivos bastante obvios a Minecraft y de hecho hay muchas cosas que ojalá se aplicasen en el videojuego de Mojang. Pero bueno, dejando eso a un lado, cabe decir que de este título se esperaba un éxito comercial moderado. En cierto sentido, el estudio lo que dejó caer en su momento es que esperaban pues 1 millón de jugadores aproximadamente durante su lanzamiento. Pues ¿saben ustedes qué? Hytale ha conseguido 2,8 millones de jugadores en apenas sus primeras 24 horas, o al menos durante los primeros compases de su lanzamiento. Y esto es bastante meritorio, sobre todo teniendo en cuenta que se lanza solamente en PC y con su propio lanzador. Es decir, no te estás apoyando en plataformas como Steam y demás, donde las cosas te pueden ser mucho más fáciles, con lo cual bastante más meritorio, cabe decirlo. Veremos a ver el recorrido que acaba teniendo porque mantenerlo será difícil. Y si no, que se lo digan a Battlefield 6, un videojuego que empezó con unos números absolutamente espectaculares, unos récords absolutamente históricos, tanto en el mundo del PC como en el de las videoconsolas,
pero que con el paso del tiempo se ha ido apagando. El contenido no está a la altura de lo que mucha gente se podía esperar, no al menos cuando ya pasas esas primeras semanas de lanzamiento. Y las cosas, como digo, no parece que vayan a ir a mejor, al menos en un plazo inmediato. ¿Por qué? Porque lo que se está comentando es que la segunda temporada de Battlefield 6 se demorará hasta el próximo 17 de febrero y que hasta entonces lo que van a dejar caer es una pequeña extensión de la temporada 1 mientras se perfecciona la temporada 2. Veremos a ver la jugada cómo les acaba saliendo, espero que no volvamos a vivir la situación de abandonar Battlefield tan pronto, pero la cuestión es que de momento sigue teniendo una comunidad bastante estable, aunque eso no va a ser eterno si no sacas un buen contenido por el camino. Pero es que luego enfrente tenemos al mítico Call of Duty, que a día de hoy está como un alma en pena por la industria, ya que según ha comentado el antiguo líder de Activision, que algo sabrá del tema, parece ser que el Call of Duty del año pasado está vendiendo camino de un 60% menos que el del año anterior. Un 60%. Ya me diréis las cifras tan terribles que son eso. Vender menos de la mitad que el del año pasado. Es una auténtica catástrofe para cualquier franquicia de videojuegos, la cual necesita pues siempre un poco ese sustento y esa cadencia y esa fidelidad de usuarios. ¿Y sabéis qué es lo que ha comentado también este señor? Que uno de los principales factores se llama Battlefield 6, que ese videojuego ha hecho mucho daño, algo sobre lo cual, por cierto, avisé en este canal que acabaría sucediendo. Cuidado como Battlefield 6 salga bien, porque haría daño. Hay gente que se me enfada cuando comento esto, por cuestión de guerra de consolas y por cuestión de que muchos se hicieron fanáticos de Call of Duty precisamente cuando compraron Activision. A ver, Call of Duty ha vivido tranquilamente mucho tiempo sin competidores. Y alguno me dice, pero es que este año también está en la lista de los más jugados y más vendidos. Call of Duty, lo que te ponen en las listas es su lanzador. Ahí incluyen el gratuito, e incluyen el del año pasado, e incluyen este. Es una trampa el solitario que utilizan desde hace mucho a nivel comercial, pero esto no es nuevo. Lo que pasa es que lo dicho, hay muchos que se han reconvertido a fanáticos de Call of Duty de la noche a la mañana. Pero la realidad es esta. A Call of Duty, a poco que le ha aparecido una competencia seria, se le han puesto a temblar las piernas. Y veremos a ver el año que viene con GTA 6. Cuidado. Caja de comentarios, por supuesto, para que a partir de aquí comentéis todo lo que os apetezca sobre los temas que hemos hablado y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.